Bueno, no podía yo no hablar de Obsesión, uno de los grandes fenómenos del cine de terror de este año, diría junto a Backrooms. Está reventando la taquilla y está demostrando que el cine de terror interesa, que el cine de terror tiene mercado y que el cine de terror debería dejar de ser considerado un género de segunda, porque es un género que mueve a la gente a las salas, hace que el cine sobreviva y es capaz de traernos historias realmente interesantes, bien construidas y películas muy destacables como es esta Obsesión, que te vengo a hablar sin spoiler. Una película de terror independiente dirigida por un jovencísimo Carrie Barker, un youtuber. Yo no sé qué le pasa a estos chavales con estas ideas tan frescas, tan innovadoras y los conceptos y esta madurez cinematográfica. O sea, yo estoy alucinando. Me alegro muchísimo. Es cierto que la película está respaldada y está producida por Blumhouse, algo que ya le da un sostén, pero tiene ese corte independiente y esa autoría y esa, no sé, esa esencia, ¿no?, de cine independiente, de película con personalidad, con sello autoral, que la hace muy especial. Y es que Curry Barker con esta película ha conseguido algo que a priori parece impensable, y es generar contenido y es generar conversación en torno a una película que no se apoya en una gran franquicia, en un producto original, con un reparto con caras mayormente desconocidas, con un presupuesto muy bajo, apostando más por la calidad, por la innovación, por la historia, más que por las grandes estrellas o por el cartel, ya sea detrás de las cámaras o delante de ellas. La premisa de la película es bastante sencilla. ¿Qué pasaría si la persona de la que estás totalmente obsesionado, totalmente enamorado, pudieras pedir un deseo y fuera que esa persona te quisiese, que esa persona se volviese auténticamente loca por ti? Pues podría pasar que no pase absolutamente nada. Es lo que pasaría en la vida real si bajamos y ponemos los pies sobre la tierra y somos conscientes de que estas cosas solo pasan en la ficción. O podría pasar como esta película y darle un giro retorcido y que ese deseo se te concediera, pero con unas consecuencias totalmente perturbadoras y muy lejos de la manera que tú hubieras querido que pasara. Lo primero de todo, y que quiero poner y destacar, ya venía hablando un poco, es Curry Barker como creador, ¿no?, como la mente pensante, como el director del proyecto. Vuelvo a repetir, un chaval de 26 años, una mente joven, fresca, que probablemente se ha criado viendo películas de terror, películas pues de las últimas 2 décadas mayormente, y que ha plasmado una situación o una historia aparentemente cotidiana, en un estilo muy de fórmula, ¿no?, de cine de terror, pero le ha dado un giro y le ha dado muchísima personalidad visual. Viendo la película ves un proyecto, ves un producto con un sello autoral, con una idea clara detrás, no como un producto de encargo, sino como un producto en el que se ha venido trabajando, en el que cada detalle está totalmente intencionado, cada detalle tiene detrás una idea, un control absoluto del tono de la película y una seguridad para darle ese énfasis, ese enfoque al proyecto muy impropia de un chaval sin experiencia de 26 años. Y es que uno de los puntos a favor y que yo realmente considero es uno de sus grandes virtudes es la puesta en escena. Lo que es el terror construido desde la atmósfera, ¿sabes? Desde los cimientos, increchendo. A nivel visual, a nivel artístico, la película es de una calidad absolutamente abrumadora, teniendo en cuenta que es una película que ha costado menos de $1.000.000. Es cierto que con los recursos que han tenido han hecho oro en esta película y evidentemente en lugar de enfocarse o sostenerse en grandes efectos visuales o en, no sé, en grandilocuencia visual que pueda tener aparejado un mayor presupuesto, lo han apostado todo a lo minimalista, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos vamos a explotar y vamos a crear una atmósfera realmente tensa, realmente perturbadora. Esa sensación de amenaza constante, ¿no?, que la vamos a vivir de cara a, bueno, junto al protagonista en este caso, ¿no? Hay una transición, hay una evolución en los personajes muy bien desarrollada. La película trabaja muy bien lo que son los silencios, las sombras, la insinuación, la iluminación. O sea, la película tiene unos planos que son, no os podéis ni imaginar. O sea, el uso de la iluminación para mostrar la transición en cuanto a la personalidad de un personaje es brutal. O sea, te da una sensación de incomodidad porque sabes que aparentemente de momento en la película todo va bien, pero está encaminada a que no va bien. O sea, hay una transición en los personajes que lo plasma también con el uso de las luces, con la música. O sea, el apartado sonoro de la película es destacable, o sea, es impresionante lo que hacen aquí con la música. Y es que, por supuesto, todo esto se caería abajo si no tuvieras detrás unas buenas interpretaciones, un buen elenco sosteniendo esta tensión, dándote lo mejor de sí, y es lo que pasa en esta película, ¿no? Se nota que están muy bien dirigidos los dos actores protagonistas, en este caso Bear y Nikki, que es el nombre de la pareja, ¿no?, digamos, de los protagonistas principales. Tienen una química brutal que lo saben plasmar muy bien en pantalla y que va muy bien y que es necesaria
para, de cara al espectador, creernos qué es lo que está pasando y esa transición de todo lo que van a vivir los dos. Se siente muchísima naturalidad en sus interpretaciones. Ya digo que muchas veces no hace falta poner un gran nombre, no hace falta poner una estrella consolidada, sino a un actor o una actriz que puede estar comenzando, pero que ya tiene un talento incipiente enorme, que te sabe sostener el proyecto por sí mismo. Y creo que aquí ambos dos se salen. O sea, es impresionante lo que hacen en este proyecto. Y es que los personajes son clave y van evolucionando de la misma manera que lo hace la película. Y como ya digo, a nivel artístico, en medida que la historia se oscurece, también los personajes se deterioran emocionalmente, la relación se vuelve más tóxica, el ambiente en general se vuelve mucho más opresivo. Es que esto nos lleva a lo que es el tema principal de la película, el corazón de la película, mucho más allá del terror, que es la dependencia emocional, la toxicidad, las relaciones, el control, la obsesión, algo que es muy cotidiano y que podemos vivir en mayor o menor medida. Todos conocemos relaciones en las que se ejerce un control absoluto de una persona o de ambos sobre el otro. Hay celos enfermizos, hay una toxicidad que se palpa, ¿no? Ese tipo de relaciones que sabes que están condenadas al fracaso porque discuten mucho, se controlan muchísimo, se echan en cara todo, pues todo eso cotidiano llevado al extremo es esta película. O sea, la película toma comportamientos cotidianos y los lleva a sus últimas consecuencias, o sea, al extremo. Y algo que también hace muy bien es equilibrar, ¿no?, lo que es el tono de la película. Hay humor, pero por supuesto hay un humor muy bien traído. La película es una película de terror. Cuando juega el terror lo juega muy bien, pero no es una película que se tenga que dejar guiar por personajes bobos que sean el alivio cómico, situaciones que tengas que rebajar la tensión con chistes o gags fáciles, absurdos, de humor fácil. No. O sea, la película tiene un terror muy profundo, muy inquietante, muy incómodo, pero también sabe jugar y traer humor cuando la escena o la situación lo requiere. Y además lo hace de una manera muy inteligente, con personajes que están muy bien traídos, que no te da la sensación de que sea un humor absurdo, un humor tonto para rebajar tensión, sino que equilibra muy bien cuando tiene que ser terrorífica, cuando tiene que ser graciosa, cuando quiere transmitir la personalidad de un personaje de una manera u otra. Es muy inteligente también en cuanto a los diálogos, las interacciones de los personajes. Ya digo, la puesta en escena o sea, es que todavía lo pienso, de verdad. Hacía tiempo que no veía una película y me quedaba pensando en, joder, qué bien lo hicieron aquí, qué bien lo hicieron allí, qué manera más guay de plasmar en este plano. O sea, es una película que de alguna manera te queda pozo. O sea, lo que viene siendo todo el movimiento de cámara, los planos, la composición, es que no te da la sensación de que estás viendo una ópera prima, no te da la sensación de que estás viendo un producto de escasísimo presupuesto, de un equipo joven, de un equipo que ha hecho esto con dos duros prácticamente y con apenas experiencia. Te da la sensación de que hay una mente pensante detrás, de que hay un equipo súper experimentado, y esto al final es cine en su máxima expresión. Es una película hecha con muchísimo mimo, con muchísimo cariño, con muchísimas ideas, muy inteligente y con gente que tiene muchísimo futuro en la industria. Y bueno, pues como grandes rasgos creo que la película te va a gustar muchísimo. Sí que es cierto que se la está endiosando a unos niveles, es la película más taquillera de terror del año, es un fenómeno con todas las letras, pero no esperes de ella una película hiper innovadora que rompa de alguna manera por completo los esquemas. O sea, es una película que funciona, es muy de fórmula. Ya digo, su mayor virtud es cómo está compuesta, cómo está rodada. La historia, pues medio te puede sonar, pero lo realmente interesante de esta película es cómo hacer de una situación cotidiana algo totalmente desenfrenado, loco, muy bien interpretado y que consigue atraparte, mantenerte incómodo en la butaca de principio a fin. O sea, mis 10 es absolutamente... No es una película de 10, pero es una película muy, muy buena y es una película que va a dar que hablar, de hecho ya lo está haciendo, y que de cara a futuro va a ser un instant classic. O sea, es una película que se va a quedar contigo, que va a ser recordada y que de cara a futuro va a ser mucho más que la película de terror más taquillera del 2026. Y eso, para un producto de estas características, es un logro enorme. Si le dan premios, bien merecidos son. Si sigue haciendo taquilla, pues como lo está haciendo a niveles monumentales, bien. Yo ya tengo muchísimas ganas de volver a verla, o sea que eso es muy bien indicativo. Si tú ya la has visto, pues me encantará leer por aquí abajo tus comentarios. Si no, en España se estrena el 26 de junio y en cuanto la veas, pues quiero que me digas qué te parece por aquí. Te recuerdo que tengo Instagram, donde también comentamos todas estas cositas, que también está abajo en la cajita de descripción. Y por mi parte nada más, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.